Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la clase, en la última clase de la semana pasada, asociada a lo que era la parte de regla de la cadena. Vamos a desarrollar varios ejemplos y vamos a empezar primero con ejemplos sencillos de la composición básica, solo de dos funciones, y luego hacemos ejemplos un poco más complejos. Entonces, pensemos que el primer ejemplo es una función que se va a llamar la función f de x, que tiene por criterio 2 cuyo exponente es x al cuadrado más 1. Según vimos en clase, vamos a anunciar aquí por aparte lo que nos indica la regla de la cadena. La regla de la cadena nos indica que si yo tengo una función f y dentro de esa función logro identificar otra que digamos se llama g, entonces cuando yo derivo la composición de dos funciones de este tipo, entonces la composición o la regla de la cadena me dice, derivo de forma inmediata la función que se ubica afuera, calculo su derivada y el resultado de la derivada lo evalúo en g de x. Y ese resultado de forma inmediata lo multiplico por la derivada de la función que le sigue hacia adentro, o sea, la derivada de la función g de x. Por lo tanto, una composición de funciones básicamente siempre nos va a llevar a tener un producto de dos expresiones. Una es la derivada inmediata de la función que está más afuera, pero evaluada en la función g y multiplicada por la derivada de la función de adentro. Entonces, por ejemplo, en esta función que tenemos acá, vamos a colocarle otro nombre para utilizar la notación que tenemos ahí en regla de la cadena y vamos a llamarle la función f grande evaluada en x. Ella es de la forma 2 a la x al cuadrado más 1. De esa función, claramente podemos identificar dos. Una función que es f pequeño, que va a ser la función que está más afuera. En este caso es 2 a la. Y otra función que es la función g, que es la función que está dentro de esta función f, que es la función x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la función g se encuentra dentro de la función f, es decir, f mayúscula de x, según las dos funciones que colocamos acá, sería dentro de la función f pequeña, voy a colocar a la función g. Y lo que queremos calcular es la derivada de f grande. Entonces, cuando yo calculo o determino la derivada de la función f grande, entonces lo que voy a hacer es derivar también del otro lado con respecto a la variable independiente, que en este caso es con respecto a la variable x. Entonces indico que voy a derivar 2 a la x al cuadrado más 1. Y vengo acá y reviso lo que dice regla de la cadena. Regla de la cadena dice, identifique la función que está más afuera, que es esta que tenemos aquí, que es 2 elevada a la alta. Entonces, identificamos la función de afuera que es 2 elevado a algo y esa es la que tengo que derivar. Resulta que 2 elevado a algo es una función exponencial. Entonces, tengo que pensar en la derivada de la función exponencial. En ese caso, tendríamos que la derivada de la función exponencial es la misma función, que en este caso sería 2 elevado ya no a la x, porque mi exponente no es x, sino elevado a la x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de la base. Ahí lo que tenemos es esta primer parte que es derivo la función de afuera y queda evaluada en la función de adentro. Entonces sería 2 evaluado en la función de adentro por el logaritmo natural de 2. Ahí tengo la derivada de la exponencial y regla de la cadena dice, falta todavía el producto. Entonces, ¿el producto de quién? Bueno, vamos a derivar, que todavía no lo hemos hecho,
la función que le sigue hacia adentro, que en este caso sería la expresión x al cuadrado más 1, que es la función que hemos llamado aquí. Entonces me falta derivar x al cuadrado más 1. Cuando estoy en este punto, la regla de derivación que tengo que aplicar acá es la regla de la suma. Entonces, aplicando la regla de la suma, tendríamos que esto es 2x al cuadrado más 1 por logaritmo natural de 2, que ya está calculado por lo que me dé esa derivada. Según regla de la suma, la derivada de una suma es la derivada de x al cuadrado, que es potencia, bajo el 2, al exponente que tenía le resto 1 y me queda 2 a la x, más la derivada de una constante, y la derivada de esa constante es 0. Podría reescribir esta expresión entonces como 2x que multiplica al logaritmo natural de 2, que multiplica a 2 a la x al cuadrado más 1. Y esta expresión va a ser la derivada de la función f grande. Y con eso ya tendríamos el cálculo de la derivada para esa primera función. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a darnos una nueva función. Digamos que esa función se llama la función g, que depende de la variable x y es logaritmo natural del coseno de x. Entonces, nuevamente, ¿qué puedo identificar aquí? Que tengo la presencia de dos funciones. Una es la función logaritmo natural de algo, y ese algo no es un x, es algo más complejo, es otra función de ¿quién? Del coseno de x. Entonces, claramente tenemos aquí también la composición de dos funciones. Vamos a derivar a la función g aplicando regla de la cadena. Entonces tendríamos que g' de x corresponde a. ¿Qué indica regla de la cadena? Identifique la función que está más afuera, que es el logaritmo natural de algo, y derive ese logaritmo. Como es logaritmo natural, sabemos que la derivada es 1 sobre su argumento. Si el argumento fuera x, sería 1 sobre x, pero como el argumento es coseno de x, sería 1 sobre coseno de x. Y regla de la cadena dice por, y todavía falta indicarnos aquí que vamos a derivar la función que le sigue hacia adentro, que en este caso sería derivar coseno de. Y esta ya es una derivada simple, es la derivada de una función elemental. Entonces vamos a tener que g' de x va a ser 1 entre el coseno de x por lo que me dé la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Ay, Coco, no haga bulla, estoy grabando un video, estoy haciendo una cosa del trabajo. Sáquemelo y lléveselos para adentro, por favor.